Hola, mi nombre es Luis Gabriel Mesa Martínez, editor general de la revista Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas. En esta oportunidad estoy acompañado de Marcia Cabrera, nuestra editora invitada, para la temática que tenemos en curso. Estamos justamente en el proceso de recibir artículos por parte de todas las personas interesadas, así que queremos aprovechar este espacio para ofrecer una breve orientación que les motive precisamente a enviar textos para esta convocatoria. Esta se llama Escrituras fronterizas, la palabra como práctica artística y el cuerpo expandido en la escritura. Y quisiera comenzar presentando justamente el perfil de nuestra editora invitada. Marcia Cabrera es artista transdisciplinar, docente e investigadora de la voz. Despliega su práctica en los umbrales entre la música, la escritura y la escena expandida. Graduada en Educación Artística y con maestría summa cum laude en Teatro y Artes Vivas, ha convertido la voz en un territorio de investigación y resistencia, desafiando jerarquías lingüísticas mediante una exploración multidimensional que cruza lo sonoro, lo textual y lo performativo. Desde la creación integra escrituras expandidas, composición musical, poesía, traducción performativa y archivos sonoros, tejiendo propuestas que cuestionan escrituras de poder hegemónicas y coloniales, reinventan los lenguajes artísticos, interrogan los formatos escénicos y cultivan diálogos interdisciplinares desde una mirada poética y política siempre en movimiento. Marcia, qué honor contar contigo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Este espacio es para ti, para escuchar tu voz. Solo quería aprovechar unos segundos para esa breve introducción, pero quería, para romper el hielo, preguntarte algo para que las personas que nos están escuchando puedan conocerte un poco más. Y es que hace algunos minutos antes de empezar a grabar, tú me contabas que parte de la motivación que te condujo a redactar esta convocatoria para nuestra revista vino de tus experiencias propias y particularmente del paso por tu maestría en Artes Vivas por la Universidad Nacional de Colombia. Entonces quería que nos contaras un poquito sobre esa motivación detrás de esto, por favor. Listo. Bueno, muchas gracias también por este espacio y por esta invitación a ser editora de este número de la revista Mavae, que me emociona muchísimo porque es una posibilidad justamente de seguir expandiendo e indagando, ¿no?, en esas preguntas alrededor de la escritura, que como tú bien lo dices, surgen al interior, ¿no?, de la maestría de Artes Vivas, ¿no? En la maestría pues teníamos una clase que era la clase de escritura, también como parte del seminario de investigación, pero una clase de escritura que iba a desembocar, ¿no?, en la escritura de la tesis, un espacio para que uno fuera como arrojando un poco como los ensayos y poniéndolos como a la escucha también de los compañeros y bueno. Y bueno, la cosa es que en la maestría a las tesis las llaman huellas. Okay. ¿Sí? O sea, ese trabajo se llama una huella. Y a mí ese nombre me parece como que tiene una imagen muy provocadora, ¿sí? O sea, la imagen de la huella, ¿no? Como de una provocación, de una escritura impregnada, ¿no? Impregnada en el cuerpo, ¿no? Esto que queda, estas marcas que quedan, ¿no? Esto que hizo parte de tu proceso y se quedó ahí como súper grabado, ¿no? Y me parece muy bella por eso también como este nombre que le dan a las tesis, ¿no? Y es un poco una invitación a recuperar un archivo que fue, digamos, un archivo inicial, de donde surgen las preguntas iniciales de esa creación. La maestría de Artes Vivas, pues es una maestría en investigación y creación que tiene como resultado al final la presentación de un gesto o de una obra, digamos así, que ellos lo llaman gesto. Bueno, ese es otro tema, no voy a entrar a explicar ahorita eso porque nos demoramos un montón, pero sí, y un poco la huella es como la continuación de ese gesto, pero escrito, ¿sí? Entonces uno se hace preguntas del tipo como cómo escribir sobre ese proceso, ¿no? Sin, digamos, como sin traicionar la naturaleza no verbal de ese proceso. No quiere decir que las obras de arte no tengan un origen no verbal o una naturaleza no verbal, pero digamos como no hay una
fórmula preestablecida, ¿no? No hay como un texto guía que te dice a ti, ¿no? Vas a hacer esto de esta manera, ¿no? O como que bueno, un anteproyecto podría ser algo similar, ¿no? Dentro de una formación, pero tampoco en la maestría se mueve un poco como con un anteproyecto, sino más bien unas preguntas que después tú empiezas a circular en el cuerpo, en la voz, ¿no? A partir de esta exploración de este archivo, ¿no? Y entonces después escribes sobre esto, o vas escribiendo sobre esto un poco, y al final pues recoges también como todo ese material. Entonces la huella termina un poco como no solo documentando un proceso, ¿sí? Sino también siendo un espacio como de un germen de futuro de ese proceso hacia otro proceso, ¿sí? Porque tú finalmente puedes ahí escribir cosas que quedaron fuera de esa obra, pero que pueden dar lugar a una nueva creación, ¿no? O preguntarte justamente eso, ¿no? O sea, ¿cómo hago para no traicionar esa naturaleza de la obra y que entonces esto quede así como súper rígido? Podría dar ejemplos. Sí, bienvenido a los ejemplos. Muy interesante ese concepto de huella, que realmente no lo tenía presente como una otra manera, ¿no? De verbalizar lo que se hace en un proceso de creación artística. Me decías que eso viene específicamente de cómo se concibe en la maestría en Artes Vivas que tú hiciste. Sí, ahí se concibe este concepto y me parece muy bello porque sí, es como más que un registro, es más que una compilación, ¿no? De todo el trabajo. Es mucho más que, no sé, la organización también es diferente porque la temporalidad de la creación también es distinta, ¿no? Sí. O las conversaciones con los referentes también son un poco diferentes a cómo se conciben dentro de un marco académico, porque resulta que tú constelas esos referentes que vienen, ¿no? Como de estos que la academia te muestra, en la misma maestría, ¿no? Nos dan un seminario de investigación en donde nos dan un montón de referentes que van a servir, ¿no? Como de anclaje para poder escribir ese texto final, pero a la par de eso, pues están otro tipo de conversaciones que tú tejes con tus colegas, con tus compañeros de la maestría, con tu familia, en fin, con ese otro amigo que trabaja en eso que tú estás trabajando y que vive por allá en quién sabe dónde, y lo llamas y le dices como, mire, estoy haciendo esto y usted qué me recomienda aquí, tata, ¿no? Sí. Y todo eso de alguna manera pues se va inscribiendo en eso, llamadas telefónicas, grabaciones, registros de audio, diarios de campo, ¿no? Entonces un poco pues lo que inspira para mí hacer, o sea, por eso me puse tan feliz como con esta invitación y esta posibilidad de pensar la escritura, porque pues ese es un poco el referente que yo tengo, y es como, bueno, es posible dentro de un marco académico proponer una escritura de artista, ¿sí? Una escritura artística que dé cuenta, digamos, de una manera mucho más encarnada, ¿no? De esos procesos, ¿no? Que fueron esas creaciones que tuvieron, pues sí, que no tienen una ABC, ¿me entiendes? Que no tiene una linealidad, que no tiene como capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y aquí concluyo, sino es como, bueno, puedo empezar concluyendo y ¿por qué no? ¿No? Y bueno, esto me lleva a pensar, no, perdón, que te interrumpí, es que me emocioné. No, para nada, me parece muy interesante escucharte, porque creo que justamente al oírte veo que hay una preocupación legítima por ver cómo se pueden construir narrativas muy diversas en las cuales no necesariamente seguimos una única estructura convencional, y creo que de ahí deriva justamente el título de la convocatoria, que es Escrituras Fronterizas, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si aprovechamos? Porque justamente para esta convocatoria varias personas se han acercado a la oficina de Cuadernos Mabay a preguntar, bueno, ¿qué significa escritura fronteriza, ¿no? Es decir, ¿qué tipo de texto yo podría enviar o no, tratándose de una revista que está indexada, que tiene como ciertos formatos académicos? ¿Cómo hacemos para conciliar esas expectativas académicas con toda esta apertura de las escrituras creativas también? Entonces, para facilitarle un poco ese proceso a las y les autores que quieran enviarnos sus textos, quería preguntarte un poco si podemos partir de ahí y justamente utilizar los ejemplos que tú tenías en mente, ¿no? Es decir, ¿qué es la escritura fronteriza y cómo esos ejemplos podrían ayudarnos a ilustrarlo un poquito? Bueno, voy a coger aquí mi copia, Lina, sí, para no ir tampoco por las ramas. Sí.
Entonces aquí... Bueno, entonces lo primero es como pensar como en la escritura fronteriza, pongo yo acá, ¿no? Es como imaginar así para hacerlo así como para dummies, ¿no? Un espacio como entre dos países, ¿no? Y entonces tenemos dos países, ¿cierto? Como dos territorios, ¿no? Donde los idiomas, donde las costumbres, donde las formas de vivir son singulares, pero se mezclan en la frontera, ¿no? Y crean algo nuevo, ¿no? Como que por lo general, pues son como, no sé, la frontera Brasil, en la Amazonia, Brasil, Colombia, pues se habla portuñol y se come arepa y se come, ¿no? Pero si tú vas un poquito más arriba, tú ya la arepa no la vas a encontrar, ¿me entiendes? Como, o sea, bueno, aquí es un ejemplo que un poquito simple, ¿no? Pero digamos que en este caso, ¿sí? Uno podría pensarse entonces cuáles son los dos territorios, ¿sí? En los que yo estoy transitando para crear o producir este texto que va a entrar a ser parte de esta convocatoria, ¿sí? Entonces, como marco general, como lo hablábamos ahorita, podemos decir que hay un territorio que es la academia y el territorio del arte. Para empezar, ese es como el gran, como la gran frontera, ¿no? Sí, los dos países serían esos si lo pensamos con eso es, exacto, los dos países serían eso, ¿sí? Como el arte y la academia, y entonces, ¿qué puede surgir dentro de esto, cierto? Como en el marco general. Pero al mismo tiempo, dentro, digamos, al interior misma de la práctica artística, la frontera y esos territorios movedizos y flexibles, ¿no? Que hay en la frontera, ¿no? Pues está presente todo el tiempo, porque el arte está en permanente conversación y comunicación con la vida, como entre los cruces y atravesamientos entre la vida y el arte, ¿no? O sea, yo puedo, digamos, como también explorar en ese terreno, ¿sí? Lo que hacemos, lo que comemos, lo que pensamos, todo viene a entretejerse en esa obra de arte. Entonces, en la escritura, o sea, si yo voy a escribir, si yo creo de esa manera, ¿no? Y luego entonces voy a escribir un artículo y entonces escribo ese artículo según Bourdieu, bla, 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 y empiezo así de una vez y lo cojo y lo enmarco y lo encorseto, pues acabo olvidándome de la vida, ¿sí? Termino como dejando de lado, posiblemente, es una posibilidad, pues no quiere decir que sea siempre así, en que yo termine como dejando de hablar, ¿sí? De estos otros cruces que hubo al interior, digamos, de la creación de cualquier obra, ¿sí? Marcia, dando continuidad a lo que nos explicabas, quería preguntarte qué tipos de trabajos o formatos tienes tú en mente cuando hablas de la palabra como práctica artística y el cuerpo expandido en la escritura. ¿Podrías darnos algunos ejemplos concretos de lo que estamos buscando en ese sentido? Sí. Sí, tengo muchos. Sí. Tengo que escoger. Pero bueno, digamos que quisiera antes de ir como puntualmente, porque claro, yo pensé primero como en ejemplos concretos de referentes, es decir, de artistas, ¿sí? Que ya conozco. Y por otro lado también pensé como en aventurar, ¿no? Como posibles, o sea, ¿qué podría arrojar eso, ¿no? Que también podría como decirte, ¿sí? Pero entonces, digamos, hablemos un momento como del ensayo, para poder como volver a ese lugar de esa frontera entre territorio academia y territorio artístico, ¿no? Entonces, en el arte sucede que nosotros, como te decía al comienzo, no tenemos una fórmula preestablecida para empezar a crear. Claro, a veces tenemos unos puntos de partida, preguntas, también tenemos en el caso del teatro un texto dramático, ¿sí? En el caso de la música tenemos también unas partituras, o sea, no siempre se arranca así como solamente de preguntas, ¿no? O sea, también, digamos, hay formatos para eso. Sí. Pero la creación a la base es una experimentación, es lo que quiero decir. Es una experimentación, ¿no? Un ensayo, justamente, o sea, una prueba. O sea, una prueba y un error, ¿no? Y creo que esa noción nos ayuda también a entender ese cruce, ¿no? Entre esa academia y el arte, ¿no? Entonces,
el ensayo artístico, tanto como el ensayo académico, tiene un rigor. ¿Sí? Es otro tipo de rigor, ¿no? Digamos, pues, estoy pensando, es como si yo pienso en escribir un ensayo, ¿sí? Sobre una pregunta que surgió después de que presenté tal obra. Digamos, estoy aquí poniendo un ejemplo para una posible escritura, ¿no? O una pregunta que fue el punto de partida de la creación de mi obra, pero que yo, digamos, no alcancé a desarrollar completamente, o que derivó en otras preguntas, porque es que la creación es así, es deriva. Sí. Entonces tú tienes una idea inicial y resulta que tú te vas, y terminas llegando a otro lugar que fue el que pensaste o imaginaste inicialmente a que ibas a llegar, ¿no? Entonces, que me olvidó lo que estaba diciendo. Si yo tengo, la pregunta inicial era, si yo tengo... Formatos, por ejemplo, el caso del ensayo. La rigurosidad, si yo voy a escribir un ensayo, ¿no? Sobre esa pregunta que quedó ahí, bueno, entonces, y yo digo, bueno, ¿cómo voy a escribir un ensayo sobre esto? Bajo la rigurosidad y los esquemas que me propone como el formato académico, exclusivamente, o voy a generar, digamos, como una nueva rigurosidad, digamos, de lo que sería mi ensayo, que parte del rigor de mi creación, por ejemplo, en entender cuál es el rigor que hubo en mi creación. Encontrarme con esta gente, ensayar tales y tales días, de tales y tales horas, ¿no? Y lo que eso generó, ¿no? Los acuerdos que se generaron, el compromiso mismo con la experimentación, es otro tipo de rigor, ¿no? Decir como, no me voy a copiar, ¿sí? O sea, no voy a reproducir esto que ya hizo todo el mundo, sino que por más de que me vaya a agarrar, ¿no? Como de un referente, me voy a lanzar al juego, ese es otro tipo como de rigor, ¿sí? Básicamente estamos diciendo que damos la bienvenida a muchos tipos de propuestas en cuanto a esas formas de escritura, en la medida en que entendamos que rigor va mucho más allá de lo que convencionalmente se ha entendido. Por ejemplo, el caso que decías, ¿no? Que no nos interesa tanto si se citó o no a Bourdieu, pero nos interesa mucho saber si se está documentando un proceso con ese compromiso detrás de la creación artística, con cómo fueron los pasos metodológicos detrás de ello. Es decir, mientras haya referencias de base que son claras, ahí hay rigor. Claro. Más allá de que se esté citando o no la eminencia de determinado tema. ¿Es eso lo que estamos diciendo? Sí, un poco sí. Y también, claro que tú, si eso hace parte de tu constelación de referentes, claro, pues lo puedes hacer y es fantástico que lo hagas y fantástico además que permitas que yo pueda leer eso como desde una tranquilidad también y no desde, uy, pucha, no entendí esta cita que dijo este man y, entonces, ¿y ahora qué hago con esto? Claro, ¿y cómo la encado? ¿No? Sí. Sino como que de repente tú me ayudas a entender esto otro, ¿no? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, esto que tú estás diciendo me lleva a pensar en algo. Es como, digamos que yo tengo como referente, y vamos a poner un referente no teórico, necesariamente, a Pina Bausch. Y entonces yo quiero ella es un referente en la danza, ¿no? Sí. Su obra Café Müller es el referente en la danza, ¿no? O sea, no el referente. Y entonces yo digo, yo quiero hacer esa obra de Pina Bausch. Sí, yo quiero hacer Café Müller. Y entonces tengo la opción de reproducir eso, ¿sí? Porque yo creo que ese referente de Pina Bausch está tan allá que yo lo que quiero es parecerme a eso, ¿no? Y me han dicho en la academia que eso es lo que está bien, además. Me han dicho que ese es el modelo a seguir, ¿cierto? Entonces yo reproduzco exactamente y todo lo reproduzco tal cual. O digo, voy a hacer mi Café Müller de Pina Bausch, ¿no? Hoy a mis 45 años, ¿sí? Con esta, ¿cómo se dice? Esta hernia discal que tengo, ¿sí? ¿Sí? Y con este linfedema que tengo en el pie derecho, pero además yo quiero que esté mi sobrina, que tiene 10 años, y que esté mi abuela, que tiene 80, ¿sí? Y quisiera que estuvieran ellas dos ahí, y en fin, y voy a hacer, es mi obra, ¿sí? Que parte por allá, ¿no? De un referente, pero que realmente termina siendo un proceso de experimentación que me lleva a una creación. Exacto, o sea, no propia. Dejamos de mencionar el referente de base que es Pina Bausch, en este caso el Café Müller, pero tampoco estamos dejando de lado la experiencia propia, los sujetos que forman parte también de esa propuesta
en función de mi contexto como artista, como creador, creadora, ¿cierto? Es decir, y ahí estamos hablando una vez más de cómo están presentes esos dos países, esos dos territorios, y estamos jugando precisamente con la frontera que los articula. Que los articula y de la cual surge algo nuevo. No, las huellas de la maestría no están ausentes de referentes, claro, ni de citaciones, ni de nada, para nada. Claro. O sea, estamos dentro del marco académico, o sea, eso debe estar ahí. Además, tuvimos un seminario de investigación que nos nutrió, ¿no? Como teóricamente de esto que estábamos haciendo en la praxis. Pero las maneras, por ejemplo, voy a hablar aquí, voy a poner como ejemplo mi propia huella, ¿sí? Digamos, en mi huella yo estoy hablando de los modos de producción que son míos, propios, que vienen de las artes escénicas, un poco de la música también, y los modos de producción de la traducción, porque yo soy traductora también. Es otra posibilidad, ¿no? De una escritura fronteriza. Es decir, como esta escritura, esto que yo estoy haciendo, se nutre de unas prácticas artísticas diversas, de unas disciplinas diversas, ¿no? ¿Sí? Y luego entonces, como yo vengo hablando de esto de la traducción, entonces resulta que yo me encuentro con una cita de Barthes que me fascina y me encanta, y entonces digo, bueno, la voy a traducir, ¿sí? No solo la voy a traducir de un idioma a otro, ¿sí? Sino que la voy a volver una décima, porque yo estoy componiendo en décimas. Entonces cojo un par de citas y hago unos versos de esas citas, y esas citas las meto dentro del texto, y luego al final, por allá, en las notas bibliográficas está la cita, ¿sí? Claro. O sea, si tú quieres ver cuál fue el origen, pero en la lectura, ¿sí? Que yo estoy proponiendo para el lector, pues tiene la posibilidad de no disociar, sino de que sea toda una experiencia como conjunta, ¿no? Amarrada dentro del lenguaje que estoy proponiendo, la narrativa que estoy proponiendo, las maneras de contar que estoy proponiendo, ¿sí? Eso es como un ejemplo, digamos, que pongo, pero de esos hay un montón, ¿sí? Sí, y ese ejemplo de la traducción o de transformar quizá una referencia en otro tipo de lenguajes, en otro tipo de formatos, me lleva justo a otra pregunta que tenía, y es la siguiente. En la convocatoria se habla de desbordar los límites tradicionales de la escritura académica, justo con ejemplos como el que nos acabas de dar, y de abrir espacio a escrituras que involucren gesto, cuerpo, materialidad o procesos creativos. ¿Cómo imaginas tú ese desborde en los textos que esperamos recibir, o qué formas, digamos, ya nos has dado un par de ejemplos al respecto, se te ocurrirían de pronto otras formas que podamos dar a las personas que nos escuchan como referencia para que se motiven también a enviarnos sus propuestas en este dossier? Me conflictó un poquito esa pregunta de la forma. Ajá. Sí. Rompamos la palabra también, si quieres. No, me conflictúa un poquito porque es decir, como, claro, un poco la pregunta de ¿puedo hacer esto o no puedo hacer esto? Dentro de esto ya es problemático, ¿no? Sí. O sea, me parece que es interesante que podamos entender, por ejemplo, muy bien estos conceptos como la frontera o lo que es una escritura porosa, ¿no? Que está dentro de este marco académico, ¿no? Que está tratando como de conciliar o de encontrar o hacer encontrar y mezclar estos dos territorios, ¿sí? Por otro lado, también de entender desde qué lugares dentro de la misma práctica yo puedo ver la frontera, ¿sí? Las mismas fronteras. Hablamos de fronteras entre las disciplinas, por ejemplo, ¿sí? En la misma creación, no solo porque tú seas interdisciplinar, sino porque también creas con otra gente. A mí me gusta más el término transdisciplinar, justamente porque hay un movimiento, ¿no? De transformación, y decir, bueno, yo me desplazo, ¿no? De mi disciplina, no solamente como que me junto con otras, sino que me arriesgo a entrar en esta otra disciplina, ¿sí? Entonces, digamos, claro, y lo otro es cómo yo pongo a conversar entonces las fronteras entre las materias, las materialidades, de la pregunta que tú me estás hablando ahí, ¿no? O ese diálogo y los referentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo aquí ponía un ejemplo, digamos que yo creé una obra sobre la herencia materna. Supongamos, es que esa es la materia, como el tema que cobija toda esa obra. Y la materialidad que yo quiero abordar en la obra principalmente es la voz. Digamos que yo digo, yo quiero trabajar con la voz
y específicamente el canto. Y quiero trabajar con rancheras, porque las rancheras a mí, pues, o sea, logran como traducir una emoción, ¿no? Que para hablar de este dolor que causa el linaje materno me viene muy bien, no sé, ¿sí? Entonces, al principio yo tengo unas preguntas, digamos, tengo algún texto que empecé a escribir, empiezo a indagar en las canciones, ¿no? En las rancheras, por ejemplo, y entonces me doy cuenta que esas rancheras están hablando, se están parando en la revictimización, digamos, ¿no? Y entonces yo digo, yo quisiera rancheras, pero no esas letras de rancheras, yo quisiera escribir desde otro lugar. Y entonces empiezo a escribir mis propias rancheras, ¿no? ¿Sí? Como a mi manera, como yo me imagino que son esas rancheras, resignificándolas, ¿no? Y entonces, pero además en esas letras sí aparecen unas cosas como que me prestan unas ideas, ¿no? Unas nuevas preguntas o unas nuevas maneras de expresar esa pregunta, ¿no? Y entonces después resulta que yo me leí un libro que se llama Feminismos Bastardos de María Galindo, y en ese libro encuentro que la tal cosa del linaje materno no es tan, pues no es tan dolorosa, que hay una manera de darle la vuelta, ¿no? Y entonces digo, uy, no me gusta este referente, entonces voy a escribir un manifiesto, o voy a escribir unas arengas, o voy a escribir, ¿no? Entonces como empieza como esa obra a contaminar, a dialogar. ¿Sí me entiendes? La frontera entre, ok, el referente me dio esto, y entonces voy a cogerme y me voy a ir por acá. No, el referente me dio esto, y yo me fui por ahí, pero resulta que me generó otras preguntas e hizo que yo me desviara un poquito y me fuera hacia otro lugar. Claro, claro. ¿No? Bueno, aquí estamos volviendo un poco hacia esa porosidad misma de la creación en el arte, pero como que se empiezan a desdibujar esos límites, ¿no? Entre materias, referentes, materialidades, ¿no? Y entonces eso también, lo que es interesante escribir sobre eso, a eso me refiero, ¿no? Como escribir sobre eso. Y entonces, o yo puedo hacer esto, escribir sobre esto y sobre este diálogo, o yo puedo hacer una tesis sobre la herencia materna, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, conclusión, ¿no? En donde al final, en la conclusión, termino tejiendo en 2 párrafos lo que fue lo más importante, que fue todo el tejido, por clasificar y decir como capítulo 1, las preguntas iniciales, capítulo 2, los referentes, capítulo 3, ¿no? O escribo o me llama una amiga que vio la obra y dice como, venga, escribe un artículo sobre eso, y yo empiezo a escribir sobre la herencia materna, y empiezo a escribir referentes y teorizar, y hablo de todo menos de mi obra, ¿sí? Sí. Termino hablando. Entonces un poco lo que yo creo es que, y lo que me parece fantástico además de que esta revista permita estos espacios, ¿sí? Es que nos permite pensar la práctica artística desde la propia academia, no desde los formatos tradicionales, sino desde la posibilidad de verdad como documentar y reflexionar, porque finalmente, pues frente a esta pregunta que te hacía alguien sobre una obra que ella tiene, ¿no? Como era una obra, pero... Sí, como que había jugado con otras formas de escritura y me preguntaba, ¿será que yo puedo mandar eso a la convocatoria de la revista, pero siendo una revista indexada, eso cabe o no? Y tal vez mi orientación era algo similar a lo que tú mencionabas, ¿no? Es decir, en la medida en que no perdamos la rigurosidad de citar nuestros referentes, sean ajenos o propios, y de articularlos en una narrativa, a fin de cuentas son artículos lo que estamos recibiendo, ¿no? Entonces hay una apertura, hay digamos que una flexibilidad con toda esa originalidad en los tipos de escritura que nos llegan, y al mismo tiempo un orden riguroso de cuáles son nuestras referencias de base y de cómo las construimos también para una narrativa inteligible en este tipo de revistas, ¿no? Entonces sí, justamente por ahí va como uno de los cuestionamientos que hacía una de las potenciales autoras que se está presentando, espero, a esta que se presente. Sí. Claro, la revista tú tienes que hacer un abstract, ¿no? Tú tienes que hacer un resumen. Sí. Y yo siento que en ese resumen tú debes poner esa pregunta. Es como, ¿qué tipo de pensamiento va a generar esto, no? Total. Al final, ¿yo sobre qué estoy reflexionando? ¿Sí? Y de la forma como esto se hace, y ahorita ya vamos a poner unos ejemplos, puede ser variada. O sea, no tiene que ser necesariamente, ¿no? Como introducción, primer párrafo, segundo párrafo, capítulo, nombrado con unos subtítulos cada capítulo. No tiene necesariamente que ser así. ¿Por qué? Porque aquí yo me hago una pregunta,
que ahora voy a hacer yo misma, Sí. no la estás haciendo tú, pero que tiene que ver, bueno, si la obra, digamos, si el proceso de la escritura, retomando esto de la huella, tiene que ver como con una continuación de la obra, ¿no? O una expansión de la obra, ¿no? Entonces yo no debería pensarme al lector, por ejemplo, como un espectador, me pregunto yo, digamos. Entonces, yo tengo, en mi obra voy a crear una obra y entonces en esa obra yo quiero que los espectadores, les espectadores estén sentados todo el tiempo en absoluto silencio y que escuchen profundamente. Eso requiere unas estrategias, ¿no? Sí. Una disposición espacial, ¿no? O yo lo quiero incomodar, yo quiero que camine, ¿no? Que mire una cosa y luego mire otra, no sé qué. Listo, esa es otra posibilidad. Yo quiero que mi obra sea legible, siempre quiero que sea legible. Y en ese sentido, pues sí, escribimos de izquierda a derecha, o sea, que la cosa sea legible, pero no necesariamente quiero darle todo masticado y que él entienda todo el detalle, ¿no? De lo que yo quise decir acá, ¿no? O una opinión o una postura necesariamente, sino que quiero que obviamente la obra sea legible, pero yo quiero que la operación de montaje se arme en la cabeza de ese espectador. Sí. O sea, yo quiero que sea él, que al ver la obra junte las partes, ¿no? Y saque sus propias conclusiones y cuando salga diga, ay, es que esta obra yo creo que era de esto, y iba sobre esto, y de pronto hablando con otra persona es como, sí, pero además yo tuve esta otra lectura, bueno, digamos, ¿no? Entonces, esas mismas preguntas que uno se hace por sus espectadores, yo creo que sería una buena pregunta para hacerse en la escritura de esta revista, ¿no? Por ejemplo, es como, ¿qué tipo de experiencia yo quiero que tenga el lector? Yo quiero que el lector, entonces, que esto tenga unas instrucciones y vaya así como la manera de Cortázar y Rayuela y vaya capítulo 1 y vuelva al 5 y entonces se va, ¿no? Y, o que en esta parte, porque es un artista sonoro, entonces me pone una QR con un audio y yo tengo que escuchar ese audio para seguir leyendo. Claro, jugar un poco con cómo interpelamos a esos espectadores, ¿no? A esos como lectores. Ese lector espectador. Yo digo como, es interesante, porque también hace parte de la performatividad de la escritura. Es como, si la obra tuvo unos modos de producción específicos, ¿no? Como, entonces, ¿por qué yo no puedo traer eso también a esa escritura? ¿Sí? Y esos modos de producción tienen que ver tanto con los míos propios como artista, como los que la obra reclama, ¿sí? Entonces, yo, por ejemplo, soy compositora y entonces yo escribo así, ¿no? Escribo un poema y después entonces yo estoy escuchando unas músicas y digo, encuentro un beat y entonces vuelvo con ese beat y ya con ese beat digo, esto más o menos yo creo que puede ser una cumbia, digamos. Y entonces le paso esa cumbia al productor musical y el productor musical entonces me pasa una pista y yo le digo, no, pero esa pista no se parece, o sea, era más fácil con solo la clave, con solo el llamador a hacer la letra, esto me confunde mucho, whatever, no sé, ¿no? Son unos modos de hacer que al ponerse en diálogo con él, se empiezan, ¿no? Como a expandir esos modos de hacer. Porque resulta que después si a mí me piden una composición por encargo, como ya ha pasado en otras ocasiones, pues resulta que no, yo nunca había escrito músicas de protesta, en una obra que me llamaban, que me fascina la música de protesta, pero nunca había escrito sobre esto, y resulta que no tenía mi productor ni mi músico, sino otro músico, otro productor, otro director, ¿no? Una temática, ¿no? Y entonces ahí, ahí aparece, entonces empieza como ese desplazamiento, ¿no? Y también otra vez esa porosidad entre esos modos de hacer, cómo se enfrentan también a esos diálogos de, pues, vitales y esas cosas que suceden ya en la creación y poner a conversar eso, a mí me parece muy interesante, porque finalmente, y volviendo a esto del desborde, pues el desborde también tiene que ver como con la base de la práctica artística, es decir, la experimentación, es decir, la deriva, es la incertidumbre, es esto que yo no tengo completamente controlado, ¿no? Incluso volviendo al ensayo, es como nos reunimos hoy para ensayar la escena 1, 2 y 3, digamos, de la obra. Yo sigo hablando de esto porque pues yo soy actriz, vengo de la actuación.
aunque ya no ensayo, ya no ensayo. Eso lo pueden cortar, no entiendo. O dejar, no mentiras. El caso es que, no, vamos a la escena 1, 2 y 3 hoy. Y entonces empezamos en la escena por el inicio, ¿no? Entonces, listo, empecemos por la escena 1. Y resulta que en la escena 1 vimos, pero es que para entender esto, es muy importante ver esto de la escena 3. Entonces tú paras ahí el ensayo y te vas a la escena 3. Y te quedas en la escena 3. Y se acaba el tiempo y ya. Y entonces al día siguiente dices, bueno, arranquemos ahora sí por el inicio porque ya hicimos la escena 3 y te quedas en la escena 1. Y entonces es como que en el arte hay una licencia. Sí, para romper con esas estructuras. Hay una licencia para romper las estructuras, hay una licencia para perderse, devolverse, derivar, quedarse en un lugar, ¿no? Y desde ahí expandir todo, ¿no? E inclusive fue como, y tú presentaste la obra, ¿no? Terminaste la obra y dices como, pucha, yo quiero hacer otra obra, pero solo de ese personaje, ¿no? O solo de la escena 3, digamos, ¿no? O sea, lo que surgió en ese ensayo es como que aquí se abría, ¿no? Y entonces eso se convierte en otra cosa. Y entonces un poco la invitación es a ensayar, ¿no? En la escritura. O sea, es que la escritura misma, ¿no? A mí me arroje también esas posibilidades de esos gérmenes, digamos, de futuro de otras creaciones, ¿no? La posibilidad de expandir eso que yo no pude necesariamente expandir en la obra, o que se cerró porque cuando tú ya la presentaste, ¿no? O la expusiste o la colgaste allá, ¿no? Como que se quedó ahí ya estática, y resulta que una escritura fronteriza viene siendo como entrar a un taller de un artista, en donde tú ves bocetos, en donde tú ves otras obras, en donde tú ves unos manuscritos, en donde tú ves un montón de pinturas regadas, de herramientas y de cosas, como la cocina, y es, claro, hay todo un desborde y todo un desorden en eso, porque el arte es así, ¿sí? El arte es caos también, ¿no? Sí. Y entonces un poco la escritura me ayuda, ¿no? Como un poco a coger ese desorden y tratar como de perfilarlo, pero no necesariamente en un orden lineal. Exacto. Puede ser otro orden, no importa. Tiene un orden, tiene una legibilidad, me permite contener unos ciertos aspectos y poder decir, como yo quiero que usted se asome a mi taller, quiero que se asome a la cocina de mi proceso, ¿sí? Y que vea, ¿sí? Todo esto que está así, pero todo como esto yo lo cogí para venir y hacer esta maravillosa sopa, ¿no? Pues está maravilloso, ¿no? Lo que sea. Entiendo, sí. Y bueno, algo así. Claro, sí, desde las artes funcionamos de esa manera y desde esos otros órdenes, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿cómo no una revista sobre artes? ¿Cómo no habría de acoger también esas rupturas? Es básicamente eso lo que tú propones en esta convocatoria, ¿no? Sí. Escribamos en ese mismo desorden, por decirlo de alguna otra forma. Sí, es que lo que yo quiero escribir lo requiere, pero es eso, y también es poderle decir como a los artistas, es como, aquí también se valora el proceso. Claro. ¿Sí me entienden? Aquí también el proceso empieza, toma un lugar de mayor relevancia que el resultado, ¿sí? Por eso, de alguna manera, la invitación es a que escriban, no a que, digamos, yo tengo ya algo hecho y lo vengo y lo emplazo, ¿sí? Claro. Es obvio que puede pasar, digamos, yo podría, si yo no hubiera sido la editora de este número, de pronto hubiera mandado mi tesis de la maestría, digamos. O de pronto cosas que estaban escritas, pero que se pueden reformular también siguiendo estas orientaciones. Exactamente, también, como a partir de esto, entonces yo como que de verdad me lanzo a una escritura que también sea como una obra misma, o sea, un quehacer artístico mismo, ¿no? Del escribir. Total. Y en ese orden de ideas, para finalizar, Marcia, tú decías que querías citar algunos otros ejemplos, digamos, ya profundizamos en el concepto de ensayo y de esta ruptura de estructuras. ¿Tenías algunos otros ejemplos que quisieras que las personas que nos escuchan conocieran para que se motiven también a enviarnos sus textos? Sí, tengo otros ejemplos. Sí, cuéntanos. Entonces, yo tengo, por ejemplo, yo pensé en los textos performáticos de Guillermo Gómez Peña, ¿no? ¿Sí? Que es un artista chicano, ¿no? Mexicano-chicano. Entonces, él
en esos textos él incluye manifiestos, guiones, diálogos ficticios, ¿no? Escribe los textos en Spanglish, ¿no? Como Gloria Andalzúa también, ¿no? Como que escribe en 2 idiomas y en náhuatl sin pedir permiso, o sea, sin decir es que voy a escribir esto, ¿no? O sea, los va poniendo ahí, ¿no? Y en ese sentido, digamos que en esos textos, en esa hibridación que él propone, ¿no? Pone a ocupar como un mismo espacio, en un mismo espacio como diferentes texturas textuales, ¿no? Como el manifiesto, ¿no? Los pone como los hibrida, ¿no? Y los pone como a convivir, ¿no? Y finalmente es una escritura que es hecha para ser activada con la voz y el cuerpo. Sí. ¿Sí? Digamos, para mí recoge, por ejemplo, algo pues muy puntual de lo que hemos hablado, ¿no? Como, tú puedes aquí no solo escribir párrafos así, ¿no? Un párrafo, un poema, un párrafo, una lista, un párrafo, no sé. No me gusta dar ejemplos porque pues es que eso depende también claro. desde el lugar en el que tú estás escribiendo, ¿sí? Sí. Pensé también, por ejemplo, en, ¿qué se me hizo? En Sofical. Sofical, que es una artista francesa, ¿no? Entonces recibe un mail de una ruptura, ¿no? Un novio que la rompe con ella, y ella le envía ese email, esa carta a más de 100 mujeres, ¿sí? Ok. Y entonces esas mujeres le responden, y entonces ella tiene un libro que es como ese diálogo que se tejió entre ella y esas respuestas, y ella produce a partir de eso, ¿no? otro tipo de reflexión, ¿no? Es como que también es un tipo de escritura que tiene un punto de partida muy sencillo, pero que, ¿no? Como, sí. Ese ejemplo de Sofical también es un ejemplo de cómo el trabajo puede venir de un detritus, ¿no? O sea, como algo que quedó. O sea, la carta, el email es un detritus, ¿no? Es algo que no queda finalmente en la obra final de ella, ¿sí? Es un punto de partida y es algo, una nave que se quemó, pero es muy interesante que también surja, es decir, de este tipo de escrituras que van a ser... De ahí derivó todo lo demás. Claro, tú puedes coger algo, lo hablamos al comienzo de la conversación, ¿no? Algo que quedó, algo que no quedó en la obra, ¿sí? Algo que fue un inicio, que hizo parte de esas investigaciones iniciales, pero no quedó. Fue el primer estímulo, pero no quedó al final. Exacto, tú puedes escribir desde ahí y ver cómo hay, y dialogar a partir de ahí, ¿no? Y reflexionar a partir de ahí. Bueno, otro ejemplo es John Cage. Sí. En la conferencia sobre nada de John Cage, él aplica a la escritura los mismos principios de azar y de estructura no narrativa que usan en su música, ¿sí? La página, en ese caso, en John Cage, se convierte como en una partitura visual y rítmica a la vez, y tiene texto, obviamente, ¿no? Sí, entonces, el texto está lleno de silencios, ¿sí? En ese Lecture of Nothing, ¿no? De espacios que están puestos de una forma muy aleatoria, ¿no? ¿Sí? Estoy aquí, espacio, 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 no tengo nada que decir, espacio, espacio, coma, espacio, no sé qué, ¿no? Como, entonces ahí, quien lee ese texto tiene que tomar unas decisiones, de alguna manera, que es, ¿cuál es la duración de esos silencios, por ejemplo? Él me está proponiendo unos silencios. Lo que dure esos silencios hará que mi lectura dure o 10 minutos o 3 horas, o 5 horas, no sé, ¿no? Como es realmente muy, muy, muy experimental, ¿no? Me parece muy chévere como este ejemplo también. Sí. Y bueno, y ahí hay otros montones que no les voy a desarrollar todos ahora, pero que los invito también a que miren a Gloria Andalzúa, a Alicia Clark también, ¿sí? Y bueno, pues creo que... ¿Ya? Muchísimas gracias, Marcia, por ejemplificar. Yo creo que cuando uno lee la convocatoria, seguramente se llena de ideas, posibles propuestas y demás, pero siempre es muy útil escuchar de la voz de la persona que propuso ese llamado, en este caso tu propia voz, y a partir de ejemplos como los que citas, poder tener como esas referencias para ojalá atrevernos a romper esos esquemas, enviar esas... propuestas innovadoras en nuestros procesos de escritura, que seamos capaces también de documentar lo que hacemos como artistas desde esos lugares porosos como tú también los describías, y que también podamos escribir en ese mismo orden. No olvidemos que la invitación menciona modos de escritura situados,
encarnados y vinculados a experiencias propias y sensibles, que es justamente algo en lo que tú has hecho mucho hincapié con los ejemplos que estás citando. Así que, por favor, todas las personas relacionadas con la música, las artes escénicas, las artes visuales, el cine, la literatura, las escrituras creativas, que estén interesadas en compartir sus textos con nosotros, por favor, sepan que aquí la revista está justamente abierta para acoger esas propuestas, y que también nos llena de satisfacción ver que en los campos académicos se están abriendo también estas nuevas posibilidades, ¿no? Y que eso también nos permite formular las cosas desde otros lugares también. Súper necesario, súper revitalizante me parece para la academia esta propuesta, y la agradezco profundamente, y agradezco estar aquí también como ayudando a desordenar la cosa. Muchísimas gracias, no, de verdad, muchas honor gracias. que nos haces al participar en este dossier, y bueno, estamos muy atentos a las propuestas que nos vayan a enviar para este número. Mil gracias. Muchas de verdad, gracias, por Luis conversar con Gabriel. nosotros. Gracias.